En esta segunda clase vamos a desarrollar los principios de lo que es el análisis filogenético, integrarlo a lo que significa la identificación bacteriana y ver qué consecuencias tuvo estos conceptos en el conocimiento de lo que es la diversidad microbiana. Por último, vamos a dedicar unos minutos a ver, bueno, cómo resolver desde el punto de vista práctico la identificación bacteriana, integrando conocimientos de la taxonomía y de la filogenética. Si retomamos la definición de especie que dimos la clase pasada, vemos que se compone de comparar por similitud una serie de caracteres fenotípicos y genéticos y además establecer un vínculo de parentesco entre los organismos que son agrupados dentro de la misma especie. Ahora vamos a estudiar esa parte de lo que es el análisis filogenético o el cómo establecer que los organismos, sobre todo los procariotos, están relacionados filogenéticamente. La filogenia o la filogenética consiste en establecer cuáles son las relaciones evolutivas entre organismos, es decir, quiénes derivan de quién. Las principales premisas del análisis filogenético son que todos los organismos, todos los seres vivos estamos relacionados evolutivamente, es decir, somos parientes de las bacterias en algún sentido, y ciertas regiones del genoma hay secuencias del ADN que registran o reflejan esa evolución. Entonces, leyendo esas secuencias del genoma, podemos establecer esas relaciones de parentesco. Eso tiene consecuencias importantes, o sea, alcanza con analizar esas regiones para establecer las relaciones evolutivas, las relaciones de parentesco, las derivaciones que han tenido a lo largo de la vida en el planeta, de un organismo a otro, y para el objetivo que estamos buscando, que es identificar o caracterizar organismos, ya hay una cosa que empieza a aparecer, y es que no es necesario tener el organismo aislado, cultivarlo en el laboratorio, para establecer las relaciones evolutivas con otros organismos. Alcanza con analizar los genes o las regiones de DNA que son las que muestran la evolución. Solo puede ser transferido verticalmente, es decir, de células madres a células hijas o padres a hijas, no por transferencia horizontal, porque si no estaríamos leyendo que un organismo que adquirió ese gen está emparentado directamente con otro, del que le dio el gen, y en realidad pueden ser muy distantes, solo que ocurrió un evento muy reciente de transferencia del gen a el organismo receptor. Y en cuanto a la cantidad de datos disponibles para que sea un conjunto de datos informativo, se cree que tiene que tener suficiente cantidad de datos para que realmente se puedan comparar y además tiene que tener, o lo ideal es que tenga, zonas que se llaman altamente conservadas y zonas variables y muy variables. Altamente conservadas quiere decir que son similares o muy similares a lo largo de todo el árbol filogenético, a lo largo de todos los organismos tenemos la misma secuencia de nucleótidos en esas zonas muy conservadas. Son las que permiten como anclar cuando se hacen las comparaciones. Esas son las que se establecen, en las primeras que se establece la similitud o la comparación, son las anclas que permiten comparar el resto. Las zonas más variables pueden reflejar diferencias entre géneros y las muy variables entre especies o aún subespecies.
Los genes que se han reconocido como buenos cronómetros evolutivos están descritos más o menos en esta transparencia. Entre procariotas, el gen que codifica para la subunidad menor del ARN ribosomal, que se llama gen del ARN ribosomal 16S, es por lejos el más usado para la caracterización o para trazar la historia evolutiva de los procariotas. Hay otros genes que tienen que ver con la síntesis o la reparación del ADN, como la ADN girasa o la recombinasa A, REC-A, que también se usan mucho como segunda alternativa para esa caracterización. Y también los genes que codifican para la TPase. En hongos y levaduras hay varios genes que tienen que ver con la estructura, por ejemplo, del citoesqueleto o la transducción, como es el gen de la beta-tubulina o el gen que traduce señales de calcio en la célula eucariota, de transferencia de calcio, como el de la calmodulina. El gen que codifica para el ARN ribosomal en los hongos y levaduras es muy conservado, pero las regiones intergénicas entre los genes que codifican para las distintas fracciones sí son variables. Esas son las regiones ITS1, ITS2, son espaciadores entre esos genes y son útiles para trazar la historia evolutiva y tienen suficientes datos como para poder, por ejemplo, utilizar esa información y potencialmente caracterizar especies. La gran revolución que permite conocer o ordenar los organismos de acuerdo a su historia evolutiva comienza en 1977 con el microbiólogo Carl Wolf en Estados Unidos, que se propone estudiar las secuencias de los ARN ribosomales con con esa idea de que los genes muy conservados podrían tener cierta eh, similitud entre los distintos seres vivos, comienza a estudiar lo que son las secuencias de los genes que codifican para el ARN ribosomal de bacterias y arqueas. Y ahí ve que hay grandes diferencias que ya se vislumbraban porque se conocían algunas arqueas, como las metanogénicas, que tenían propiedades muy distintas de las otras bacterias. A partir de ahí se traza un árbol como el que ven allí, donde se describen los tres dominios, el de bacteria y arquea, que abarca los procariotas, y de eucaria, donde están todos los demás organismos que tienen las características de eucaria, con núcleo y demás propiedades. Se habla de que el ancestro común está a raíz del árbol, donde aparece la imagen de el LUCA, que es la sigla en inglés de Last Universal Common Ancestor, es aquel organismo o aquella secuencia que representa al organismo que fue el ancestro común a todos los seres vivos. En, en lo que queda de la clase nos vamos a referir principalmente a la molécula de ARN ribosomal en procariotas. Entonces repasemos lo que significa. Los ribosomas bacterianos están constituidos por dos unidades. El valor 70S, 50S, 30S son valores que reflejan la velocidad a la cual se sedimentan cuando son centrifugados. La subunidad mayor, la 50S, está constituida por 34 proteínas y dos moléculas de ARN, una mayor y otra menor. Y la subunidad menor, 30S, está constituida por 21 proteínas y una molécula de ARN ribosomal. Esa es la que llamamos 16S. Esa subunidad menor de ARN ribosomal tiene una secuencia de alrededor 1500 nucleótidos, es decir, 1500 bases ordenadas en una determinada secuencia, y a los efectos de lo que nosotros vamos a estudiar son 1500 caracteres distintos que se pueden comparar con los de otros organismos. O sea, es un set de datos considerablemente importante.
En esta figura se muestra la estructura secundaria, es decir, el alineamiento que tiene la secuencia del ARN ribosomal de la subunidad menor, que en bacterias es 16S, en bacterias y arqueas es 16S y en eucarias 18S. Cómo se produce el alineamiento, algunos loops y algunas dobles hebras debido a las interacciones de puentes de hidrógeno sobre todo, y cómo se dispone esa secuencia en el espacio, en 2 dimensiones, en la formación del ARN ribosomal. En la figura de la izquierda es la de Escherichia coli, del dominio bacteria. En el medio es una metanogénica, Metanococcus vanieri, que es una arquea. Y en la derecha es Saccharomyces cerevisiae, una eucaria. Entonces, vean ustedes si pudieran superponer esa figura, cuánta similitud hay en los distintos loops y las regiones de doble hebra, donde el ARN ribosomal de los distintos organismos toma disposiciones distintas. Es decir, tiene una restricción espacial muy importante y muy similar en todos. Similar estructura y similar función, porque en todos estos organismos el ARN ribosomal está involucrado en formar parte del ribosoma y en la síntesis de proteínas. En las dos de la izquierda se muestran las pocas regiones que hay de disimilitud entre bacteria y arquea. Están en rojo marcadas, donde hay algunos loops o algunas regiones que aparecen distintas. Pero es notable la similitud que hay estructural entre estas estructuras. Esto tiene consecuencias muy importantes cuando queremos hacer secuenciación, es decir, conocer la secuencia de este gen de un organismo. En general, los métodos de secuenciación se basan en amplificar el ADN que codifica para el gen, es decir, hacer muchas copias. Para esa amplificación se requieren primers o cebadores. Ahora bien, si yo tengo regiones conservadas de ese gen, puedo amplificar y secuenciar genes desconocidos, porque lo que hago es diseñar primers que anclen, que sean similares a las regiones conservadas. Como las regiones conservadas están presentes en todos los organismos, cualquiera sea lo que haya entre dos regiones conservadas, lo voy a poder amplificar. Eso es de enorme utilidad porque nos permite abordar o conocer cosas que hasta ahora eran desconocidas, nuevas secuencias que no conocíamos. Y también tiene consecuencias enormes cuando se hacen análisis de metagenómica o análisis ambientales. Muchas veces se sacan muestras que son complejas en cuanto a la composición de microorganismos de un ambiente dado, un sedimento de un río, la rizósfera de un suelo forestal, por ejemplo. Ahí hay una enorme cantidad de microorganismos. Si nosotros queremos encontrar o de alguna manera conocer todas las especies que hay ahí de procariotas, por ejemplo, lo que podemos hacer es amplificar con esos primers y cebadores universales y luego separar esas mezclas que sean de amplicones, de genes amplificados, y como uso primers universales voy a amplificar todo lo que hay ahí y voy a poder conocer todo lo que hay ahí.
La hipótesis de organizar el mundo de los seres vivos en 3 dominios con un ancestro común generó muchas resistencias al principio. Entonces se buscó ver si había otros datos que pudieran verificar esa evolución concordante con la presencia de 3 dominios. Los estudios de geología y de orígenes del planeta nos indican que el planeta al inicio de la vida se dio en condiciones de termofilia, o sea, era una masa de materia caliente, muy caliente, y es de suponer que los primeros organismos serían termófilos. En este árbol filogenético, que es similar a lo que vieron hasta ahora, se traza el origen del ancestro común y se ven cuáles son aquellos organismos que están hoy evolutivamente más cerca del ancestro común, es decir, que han sufrido menos cambios en la secuencia de su gen 16S comparado con lo que supuestamente era el ancestro. Y fíjense ustedes que las ramas que están más cerca y las especies, ya sea dentro, las especies no, aquí se indican divisiones, las divisiones que están dentro del dominio bacteria y del dominio arquea, todas están en líneas violetas. Esos son los organismos hipertermofílicos que hoy se conocen, ¿sí? Y están en esas divisiones que son las más cercanas al ancestro común. Esto es como una verificación o una especie de calibración del árbol que nos dice, bueno, esa hipótesis puede ser, es concordante con lo que conocemos hoy de cómo se inició la vida en el planeta. Ahora vamos a empezar a estudiar cómo es que se hace la secuenciación de los genes ARN ribosomal y cómo se compara con las secuencias de otros organismos. Para ello debemos comenzar con el repaso de la reacción de la PCR o de la reacción de la polimerasa en cadena. Esa reacción tiene como objetivo obtener más copias, mayor cantidad de un ADN que nosotros seleccionamos. ¿Cómo lo seleccionamos? Con primers o cebadores específicos. Los primers o cebadores son cortas regiones de ADN que son similares al ADN que queremos copiar, y lo que ocurre es la síntesis de ADN entre esas dos cortas regiones que nosotros determinamos. Una polimerasa termoestable lo que hace es copiar y agregar nucleótidos usando como molde el ADN que nosotros queremos amplificar. Al cabo de una primera reacción se produce una copia del ADN que nosotros queremos copiar. Luego, como se sintetizó ahora ya tenemos dos copias. En el siguiente ciclo de reacción, cada uno va a actuar como molde y se van a duplicar el número de copias que tenemos. Y en cada ciclo se duplican el número de copias. Eso nos da un aumento exponencial del número de copias al cabo de determinado número de ciclos. Las etapas de amplificación son básicamente etapas en las cuales se producen por aumento de temperatura, en la cual primero hay una alta temperatura del orden de 90-95 grados, en las cuales las dos hebras de ADN se separan, porque el ADN no se puede copiar cuando está en doble hebra. Luego se hibridan el cebador a el ADN molde, se produce un apareamiento, y con ese apareamiento y la polimerasa termoestable y los nucleótidos disponibles se comienza a sintetizar el ADN. Las temperaturas a las que ocurre el apareamiento determinan cuán fuerte es esa unión, y en general la temperatura a la que actúa la polimerasa es constante porque es la temperatura de desarrollo óptimo. Luego se repite el ciclo de subida y bajada de temperaturas, y eso es lo que nos permite aumentar exponencialmente el número de copias. Ahora vamos a ver cuáles son las principales etapas para realizar el análisis filogenético de un procariota en base a la secuencia del gen ARN ribosomal 16S. A partir del cultivo puro, lo que se hace es la lisis celular,
se rompen membranas y pared, y se extrae el ADN. El ADN se separa del resto de las macromoléculas de la célula, es decir, proteínas, lípidos, ARN, en general por precipitación o por extracción con solventes orgánicos. Luego se amplifica por reacción de la polimerasa ese gen. La amplificación se hace con los reactivos que ya mencionábamos, la polimerasa, el cultivo puro es el que aporta el ADN molde, y lo que uno debe seleccionar son los cebadores o primers que si desconoce cuál es la secuencia del organismo, lo que puede es seleccionar esos primers o cebadores universales, que son, por ejemplo, para todos los procariotas. Luego de la amplificación, se hace la secuenciación de ese gen. O sea, lo que obtuvimos es un gran número de copias de ese amplicón, de esa región del ADN que amplificamos, a eso se llama amplicón, y lo que se hace es secuenciar. Los métodos de secuenciación en general son métodos que se basan otra vez en copiar el ADN y han evolucionado mucho en los últimos 10-15 años. Tienen tecnologías, algunas muy avanzadas, no son motivo de este curso. En general se pueden hacer, en Uruguay se pueden hacer y se pueden hacer en el exterior. Luego se hace la comparación de la secuencia de este organismo con la de secuencias de otros organismos usando bases de datos. Las bases de datos tienen los nombres y las secuencias del gen de los distintos organismos para comparar. Y tienen ya algoritmos que permiten establecer, con una entrada, establecer cuáles son las secuencias más parecidas a la del organismo que yo presento como problema. Entonces, el método en definitiva me da cuáles son los organismos y cuáles son los porcentajes de similitud en el gen, los cuales serían más similares a el organismo problema que quiero establecer su historia evolutiva. Luego de que tengo las secuencias de los organismos más relacionados filogenéticamente, es decir, que están más cerca en la evolución, lo que hago es una serie de pasos que son alinear las secuencias, calcular las distancias evolutivas, y el final del análisis filogenético termina con la construcción del árbol filogenético, como vemos ahí. En las próximas transparencias vamos a explicar algunos de estos pasos para que tengan una idea de cuáles son los principios fundamentales de cómo se hace ese análisis. Hay un gran número de bases de datos que están online para las secuencias y son de acceso libre. En general, como les decía, esas bases de datos tienen herramientas de búsqueda y comparación de la secuencia que yo quiero estudiar con secuencias conocidas. La RDP, por ejemplo, es una conocida en Estados Unidos. La NSBI también, el Centro Nacional por Biotecnología, que es americana. El MBL, que es el Instituto de Estudios Genómicos en Europa. El DDBJ es japonés. Y el EZTaxon es, creo, europeo. El EZTaxon además tiene un montón de herramientas que permiten entender de una manera relativamente sencilla cómo se hacen esos análisis en esa página que les indicamos. Todas estas bases de datos en general son buenas, están curadas, o sea que no hay secuencias con errores depositadas en ellas, y tienen un montón de herramientas, de algoritmos y de búsquedas. Incluso pueden llegar a ser un primer análisis filogenético primario con que solamente uno le ponga en la información que le piden la secuencia del organismo a buscar, y potencialmente capaz que decida con quiénes los quiere comparar, pero el resto lo hacen esos programas que están disponibles y libres. Vamos entonces cuáles son las aproximaciones que se realizan para hacer el análisis filogenético una vez que uno tiene las secuencias. Aquí se muestran las secuencias de 3 organismos, 1, 2, 3, con 18 posiciones nucleotídicas. Si se comparan las secuencias de esos 3 organismos,
y se observa en qué posiciones hay diferencias. Por ejemplo, entre la secuencia del organismo 1 y la secuencia del organismo 2 hay diferencias en las bases en 11 posiciones. Y eso se refleja en la matriz de distancias de caracteres que se muestra a la derecha. Entre el organismo cruzamos la columna 1 con la fila 2, que es la comparación del organismo 1 con el 2, esa es la diferencia, 11 posiciones. Entre el organismo 1 y el organismo 3 hay 6 posiciones diferentes. Eso es lo que sería simplemente contabilizar las distancias, o lo que es el opuesto de la similitud, entre las bases que hay en cada posición. Ahora viene lo que es realmente el alineamiento y la introducción de la hipótesis evolutiva. Acá mostramos una forma en que se puede hacer ese alineamiento con ciertas hipótesis. Y las hipótesis que se aplican es buscar la máxima similitud en las distintas posiciones, la máxima superposición, y para ello se introducen gaps, posiciones sin bases. Además, lo que se hace es, cuando se compara, cuando en un organismo, en una secuencia, hay una base y en la otra secuencia hay un gap, no se contabiliza eso como una diferencia. Entonces, aquí están las tres mismas secuencias con los gaps correspondientes para maximizar la similitud en cada una de las posiciones. Entonces vemos que ahora la secuencia del organismo 1 con la secuencia 2 dan una diferencia solo en 3 posiciones. Y el organismo 1 con el organismo 3 no dan ninguna diferencia en las posiciones. Esa matriz, que es la que se representa a la derecha, es una matriz de distancias evolutivas. Decimos que ahí lo que se está midiendo no es la similitud, sino aplicamos una hipótesis para suponer que la evolución ocurrió de esa manera, y ahí es donde esos valores reflejan los cambios que hubieron desde un ancestro común. La última etapa es la construcción del árbol filogenético. El árbol es una representación gráfica, una especie de diagrama que trata de representar lo mejor posible esa matriz de distancias evolutivas. Esta parece muy sencilla, pero imaginen un árbol de 100 especies o de 100 organismos, de 100 secuencias. Uno podría reconstruir la matriz de distancias evolutivas a partir de la medida de las distancias de las ramas del árbol. Así, las ramas horizontales, la suma de la longitud de la rama horizontal es proporcional al número de diferencias medido como distancia evolutiva entre los dos organismos. Está marcado allí en celeste. Tendría que ser, en este caso, proporcional a ese 3 que vimos como distancia evolutiva entre los organismos 1, 3 y 2. Y el nodo es una representación de la secuencia que sería común a esos dos organismos, del ancestro que sería común a esos dos organismos. O sea, el ancestro debería tener una secuencia que podría ser una diferente de la del 1 y 3 y del 2, y que derivó como consecuencia de la evolución en las secuencias que hoy conocemos. Aquí se muestran distintas formas de hacer esos diagramas. Básicamente, en todos es lo mismo, lo que hay al final de la rama está el nombre de los taxones. Las ramas horizontales son las que describen la distancia evolutiva, y los nodos son el ancestro común a esos taxones que se muestran. Los árboles pueden no tener raíz, root, es decir, pueden no mostrar cuál es el ancestro común a esos taxones, o pueden mostrarlo como en las ramas, como en los árboles de la derecha. Por otro lado, hay que decir que la manera de pasar de la
matriz de distancias evolutivas que vimos recién al árbol no es única. Hay distintos métodos según cómo comparen esos datos. Hay métodos como el de Neighbor Joining que comparan las diferencias, digamos, entre las distancias evolutivas. Hay otros métodos como el de parsimonia que usan otras hipótesis. No es necesario conocerlas ni mucho menos, pero sepan que pueden no, que pueden ser diferentes los árboles que se puedan construir a partir de la misma matriz de distancia evolutiva según qué método uno use para construir el árbol. El otro valor que generalmente acompaña el árbol filogenético es un estadístico que da cuenta de cuán robusta es esa rama. El más usado es el bootstrap y es el que vamos a explicar aquí brevemente. Se basa como en un submuestreo de las secuencias que están en ese árbol y un submuestreo repetido, y de alguna manera ese número representa cuántas veces, por ejemplo en 100 veces de submuestreo, aparece consistentemente que los organismos de esa rama aparecen juntos en una misma rama. Es decir, ese 53 lo que quiere decir, por ejemplo, a grandes rasgos, es que tomadas 100 veces los datos de algunas de las secuencias del árbol, el organismo, la secuencia A y la secuencia C aparecen 53 de 100 veces en la misma rama. Es una idea aproximada de lo que significa. En general, valores por encima de 70 lo que indican es que hay suficientes datos y es suficientemente concordante la información que hay como para asegurar que ese nodo y esa rama es robusta, que es altamente probable que sea así. Los valores más bajos lo que pueden indicar es que no hay suficientes datos como para decir que esos organismos tengan ese ancestro común y que estén agrupados en la misma rama. Bueno, acá vemos un árbol filogenético real, por ejemplo, que aparece en el manual de sistemática en bacteriología de Bergeis. Esta incluye a especies de los principales géneros dentro de la familia Enterobacteriaceae. Acá están muchos de los que se ven en un laboratorio de análisis microbiológico, porque hay muchos patógenos o potenciales patógenos como Salmonella, Escherichia, Shigella, Serratia. La información que trae dice está construido en base a las distancias evolutivas de comparar 1101 posiciones del gen 16S ARN ribosomal. Es decir, no usa los 1500, alinearon solo 1101. Esto
generalmente ocurre porque no están las secuencias completas de todos los organismos. Para poder comparar las 1500 tiene que estar la secuencia completa de todos para poder hacer la comparación. Y luego dice, el método que usaron para calcular las distancias evolutivas y el modelo que usaron para construir el árbol. El árbol muestra la escala de distancia acá abajo, cuál es la distancia que corresponde a una distancia evolutiva de 5 nucleótidos cada 100. Y verán ustedes que son secuencias todas muy próximas, porque cualquier posición que sumemos nos da unos muy pocos cambios en los 1101 nucleótidos analizados. Al final de cada rama, cada taxón es una especie. El número que aparece al lado, que generalmente es 2 letras y un número, es el número con que está depositada la secuencia del gen 16S en la base de datos con la que se construyó el árbol. Probablemente es la del NSBI, una de las que vimos antes. Luego viene la colección y el número de cepa con el que esa especie está depositada en la colección. Por ejemplo, para Enterobacter cloacae es la cepa ATCC 13047, depositada en la colección americana entonces. Y luego viene una T que dice que esa es la especie o cepa tipo de la especie, es decir, la que es referencia, la que mejor describe o que se toma con referencia del Enterobacter cloacae. Entonces toda esa información está disponible en un árbol filogenético y nos permite saber cómo están emparentados desde el punto de vista filogenético. Aquí no aparecen los valores de Bootstrap porque probablemente es muy complejo escribirlos. La reflexión que hay que tener en cuenta es que uno de los árboles filogenéticos nos hace de un gen, y lo que está asumiendo aquí, cuando habla de los resultados del árbol filogenético, en realidad está extrapolando a que la relación entre los genes de esos organismos es similar a la relación que hay entre todo el genoma del organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros decimos es que cuando, por ejemplo, Salmonella, Escherichia y Shigella están en un mismo clúster, en una misma agrupamiento, lo que queremos decir, lo que nos dice el árbol es que el gen 16S es similar o tiene mayores similitudes que con nosotros, menor distancia evolutiva, pero nosotros estamos asumiendo que el resto de los genes y por lo tanto muchas de las propiedades de esos organismos son más similares entre ellos que con el resto del árbol. Alcanza con el análisis de la secuencia 16S para discriminar o para establecer relaciones evolutivas entre dos cepas que se sabe que son diferentes. Entonces se recurre a tomar o analizar un conjunto de datos mayor. No se toma solo el gen 16S, sino se toman otros genes conservados, como los que vimos, el de la REC-A, el de la girasa B, la TPasa. Dependiendo del grupo de organismos, se sabe que hay grupos de genes que son más adecuados, por ejemplo, para discriminar dentro de determinada familia o dentro de determinados genes. Se secuencian esos 4 o 5 genes que se decide estudiar de cada cepa y se tratan como si fuera una única secuencia. Se ponen una a continuación del otro y se compara todo la secuencia del conjunto de genes de un organismo con la otra. Eso lo que hace es aumentar el número de datos, de posiciones que se comparan. En lugar de comparar los 1500 o 1100 del 16S, se puede llegar a comparar 5000, 6000. Eso se puede hacer siempre y cuando existan bases de datos con las secuencias para esos otros genes que elegimos, el REC-A, la girasa B, la TPasa. La base de datos del 16S es sin duda la más grande y la mejor mantenida, más curada. Entonces, antes de elegir otros genes,
También hay que ver si la calidad de los datos para comparar es suficiente. Por último, en lo que respecta a análisis filogenético, les quiero mostrar esta publicación bastante reciente, del 2018, de este autor que propone no analicemos 4 o 5 genes, sino que para establecer filogenia hagamos el análisis de 120 genes que están en el genoma, genes que tienen que estar en una sola copia y que representan del orden del 4% del genoma de los procariotas. Él propone que con ese estándar de esa cantidad de genes, con esas características, se puede llegar a hacer un buen análisis filogenético útil además para la taxonomía, es decir, para poder identificar o establecer a qué especie o género pertenece el organismo. Les dejo también lo que está acá abajo, ese taller sobre taxonomía microbiana, es muy interesante las charlas que tiene y los comentarios, y aquí abajo está la dirección donde está disponible. Bueno, pero volvamos al tema de la sistemática. ¿Es posible utilizar la información de la secuencia del gen 16S para identificar un procariota? ¿Contribuye a hacer la sistemática? Bueno, la respuesta es sí. Si bien el estudio de las secuencias del gen 16S y las relaciones evolutivas las introdujo Carl Weiss a fines de los 70, solo a principios de los 2000 se empezó a aceptar que esa información podía ser útil para la identificación. Antes, en realidad, se valoraba mucho su aporte a los estudios de evolución. Ahora, en los años más recientes, se ha incorporado como parte de la sistemática, es decir, como parte de la ciencia que ayuda a identificar procariotas. Lo que se hace es comparar la secuencia del organismo que queremos identificar con las secuencias de las bases de datos. Y en base a estudios de esas bases de datos, con todos los datos que había de caracteres fenotípicos, morfológicos y de secuencias del gen 16S, se estudiaron lo que ya estaba depositado en la base de datos y se dijo, bueno, en general nosotros ya venimos definiendo especies diferentes por caracteres morfológicos y genotípicos a aquellos que tienen, en principio se dijo, más de 3% de secuencias de disimilitud en la secuencia del gen 16S. Ese criterio fue aceptado hasta el 2015. Es decir, en general, a grosso modo, se aceptaba que si había una similitud de secuencias del gen de 16S del 97% o mayor, en realidad esas dos cepas pertenecían a la misma especie. Si las similitud de secuencias entre dos cepas era menor al 97%, en general se asumía que eran especies distintas. Y eso surgió de ese estudio de toda la información que había depositada en las bases de datos, tanto por filogenia como por secuencias. Más recientemente se ha visto que el valor que mejor se aplica es el umbral que mejor se aplica, es este propuesto por estos investigadores, Charles et al., del 98,7%. Lo cierto es que por mucho tiempo se aceptó el 97%, luego se incorporó este, y seguramente es un valor que vaya cambiando en la medida que se estudien más casos, es decir, se incorporen más cepas al estudio y a la determinación de cuáles son las diferencias entre esas cepas. La pregunta que se plantea entonces es, ¿la secuenciación del gen 16S podrá sustituir a la hibridación ADN-ADN, que era el carácter que se venía aplicando desde hace muchos años para determinar si dos cepas pertenecían a la misma especie? ¿Son equivalentes o no? Hay enormes ventajas de utilizar la información de secuenciación del gen 16S comparado con la hibridación.
En primer lugar, porque no es una comparación 1 a 1. En la hibridación ADN-ADN yo comparaba la secuencia de mi desconocido que quería identificar con uno de los que más se parecía. Si eso no resultaba, no me daba un resultado satisfactorio, se tenía que buscar otro que más se le parecía. Aquí, secuenciando el gen del 16S del desconocido, lo comparo con toda la base de datos, no preciso tener el organismo con el cual lo quiero comparar, lo comparo con todos los que están depositados en esa base de datos. Bueno, además la información esta brinda información sobre la filogenia, me permite sacar una información extra, es una información que puedo almacenar, que a su vez voy a depositar en la base de datos. Y que en general es mucho más sencilla de realizar en la práctica, no requiere equipamiento especializado y la puede realizar hoy en día muchos laboratorios, o parte del análisis se puede realizar en un laboratorio convencional y parte se puede tercerizar con un costo muy bajo. En esta transparencia se busca analizar cuán equivalentes son los criterios de la hibridación ADN-ADN con la secuenciación del gen 16S, para ver si realmente se podría sustituir la hibridación ADN-ADN por la hibridación del gen 16S. Este cuadro se hizo cuando el umbral para considerar que dos especies eran similares era que tuvieran mayor 97% o más de similitud en el gen 16S, pero se puede aplicar igual para nuevos umbrales. La figura se divide en 4 cuadrantes. Abajo se representa cuál es la hibridación ADN-ADN de un par cualquiera de organismos cuyas secuencias están depositados en la base de datos. Si cada punto es un par de organismos que están comparados. Entonces, en el eje de las abscisas está el porcentaje de hibridación ADN-ADN de entre esos dos organismos, y en el eje de las ordenadas está el porcentaje de similitud de la secuencia del gen 16S. Entonces el punto que se marca en azul lo que nos está diciendo es que ese par de secuencias o de organismos en realidad que están en la base de datos tienen del orden de 40% de similitud de hibridación ADN-ADN y del orden de 93% de similitud del gen 16S. Es decir, se cumple aquello de que tienen menos de 70% de hibridación y menos de 97% de similitud en el 16S, entonces son distintas especies. Eso es todo lo que aparece en el cuadrante 3. En el cuadrante 2, lógicamente, aparecen, en realidad no hay ningún par de secuencias comparadas, y si yo los hubiera, representaría a aquellos organismos que tienen mucha similitud o alta hibridación ADN-ADN y baja hibridación o baja similitud en el gen 16S. En el cuadrante 1 aparecen aquellos en que los dos criterios coinciden: alta homología o alta hibridación ADN-ADN y alta similitud de los genes 16S. El problema son, o los que van contra la adopción de este criterio, son los pares de organismos que están en el cuadrante 4. En el cuadrante 4 aparecen organismos que tienen gen 16S muy similar, pero muy baja hibridación ADN-ADN. Es decir, que el gen 16S no representa bien todo el genoma del organismo, y entonces los organismos, esos comparados, son muy similares en ese gen, pero muy distintos en el resto del genoma. Esto es para mostrarles que, a pesar de esas diferencias, a pesar de que no es perfecta la concordancia entre un criterio y el otro, el criterio del gen del 16, de la secuenciación del gen 16S, se ha adoptado por ser mucho más sencillo y mucho más práctico de realizar. Posiblemente subiendo los umbrales a los que están hoy en día
para reconocer dos especies iguales por encima del 97%, ese grupo de discordancia disminuya sensiblemente. Entonces, en general se toma como válido este criterio. Si la secuencia del gen 16S de una cepa desconocida difiere más de 3%, o según el nuevo criterio, más de 1,3% de la secuencia de la cepa tipo de una especie, entonces la hibridación ADN-ADN dará menor al 70%. Serán diferentes especies y no es necesario hacer la hibridación ADN-ADN. En eso es muy importante porque la secuenciación sustituye a la hibridación ADN. Es decir, que podemos, estudiando solamente el ADN, por ejemplo, de un ambiente dado, y analizando las secuencias 16S que encontramos allí, encontrar los microorganismos que están presentes, aunque no los hayamos podido cultivar ni obtener en cultivo puro. Relevando esa cantidad de genes 16S que hay, por ejemplo, en suelo, en el intestino de insectos, en nuestro intestino, en la piel, en las hojas de las plantas. Relevando esa secuencia se ha encontrado que hay una enorme cantidad de potenciales especies. Hoy en día coinciden los investigadores en que solamente hemos podido cultivar el 5% de los procariotas que existen en el suelo. Es decir, que lo que conocemos y lo que recuperamos en una placa es muy poco comparada con la enorme diversidad de organismos que hay. Esto abre una puerta enorme a estudiar la diversidad microbiana. Esta transparencia ilustra cómo ha evolucionado el número de filas o divisiones conocidos dentro de los procariotas del dominio bacteria. En 1987, cuando 10 años después de que se empezó a trabajar con las secuencias del 16S, se establecieron los primeros árboles filogenéticos como el que se muestra a la izquierda. Ahí se conocían 11 divisiones. Ahí está el árbol, cada línea representa una rama, al final están los nombres de las divisiones que se conocían en ese momento, y el ancho de la línea, esos triángulos verdes, cuanto más anchos son, indica que más especies había o más organismos conocidos dentro de ese filum o división. En 1998 ya había 36 divisiones. Fíjense ustedes que hay algunas que están nombradas y que están nombradas con letras y símbolos. No se les conoce, no se les asignó un nombre. PM5, WS1 o P3. Se sabe que existen por el análisis de la secuencia del gen 16S y solo existen como secuencias. No se ha podido aislar organismos. Hoy, en el 2020, aproximadamente se cree que hay del orden de 100 divisiones, de los cuales solo 30 de esas divisiones hemos podido cultivar en el laboratorio. 70 de ellas son aún no cultivadas. Todavía no tenemos el organismo completo como para saber cuál es su fisiología, su función,
pero sabemos dónde ubicarla en un árbol evolutivo y sabemos cuáles son las especies o las divisiones o los géneros más cercanos a ellas. En esta transparencia se amplía un poco el concepto anterior. Se muestra en la figura una escala exponencial donde se muestra el número total de especies, ya sea en verde aquellas que han podido ser cultivadas y en rojo las que se cree que existen por el gen del 16S pero no han podido ser cultivadas y que algunos autores llaman filotipos. Por ejemplo, dentro de la división Proteobacteria hay entre 10 a la 3 y 10 a la 4 especies cultivadas, especies tipo cultivadas, y hay por lo menos entre 10 a la 3 o 4 y 10 a la 6 especies no cultivadas. Es decir, por lo menos hay especies nuevas, ¿verdad? Por lo menos hay del orden de 100 o más especies no cultivadas. Y así vemos con algunos de los principales divisiones o filum del dominio bacteria. Ese es el concepto de filotipo, o otros autores le llaman especies moleculares, porque las definimos solo por la secuencia de un gen. Y es la que nos marca que podría haber mucha más diversidad en los dominios bacteria y arquea que la que conocemos. La siguiente pregunta es ¿por qué no los hemos recuperado en cultivo? Bueno, se les llama no cultivables, algunos autores les llaman no cultivables, pero en realidad es que otros autores, y creo que es lo más acertado, decir que aún no han podido ser cultivadas. No quiere decir que nunca lo vayan a hacer, sino que todavía no conocemos en qué condiciones crecen o podríamos hacerlas crecer para poder caracterizarlas. Ya sea porque no conocemos los medios de cultivo y las condiciones y los parámetros en los cuales hacerlo, o porque están en un estadio en que no pueden duplicarse. No todo el tiempo los organismos pueden aumentar su población. Y junto con esto queremos mencionarle el término candidatos, porque todas estas especies moleculares o filotipos muchas veces se llega a una cierta caracterización, se llega a conocer algunas de las propiedades, porque muchas veces se lo obtiene a veces en cultivo, pero no en cultivo puro, se conocen algunas características, y en la medida que se logra cierto grado de caracterización, es decir, de asignación de ciertos atributos, fenotípicos incluso, se considera que ese organismo tiene una caracterización parcial. Pero como no ha sido aislado en cultivo puro, a ese organismo se lo nombra como una especie, con el nombre de género y especie, pero previo al nombre se le pone la palabra candidatos. La palabra candidatos quiere decir que aún no, que se sabe mucho de eso, de ese organismo, se ha secuenciado el gen 16S, posiblemente otros genes, se saben características de funcionales y morfológicas, pero aún no se ha conseguido aislarlo en cultivo puro. Eso es lo que quiere decir el término candidatos. En esta transparencia se muestra solamente cuántas filum, clases, órdenes, familias, especies hay dentro de bacterias y arquea que están descritas en el manual de Berger. Para que sean descritas en el manual de Berger, tienen que haber sido cultivadas e identificadas completamente con sus caracteres fenotípicos y genotípicos y filogenéticos. La última pregunta que vale la pena hacerse cuando uno establece relaciones filogenéticas es si esa relación filogenética dada por la secuencia del gen 16S se extiende a otras propiedades del organismo. Es decir, si podríamos deducir una función o una morfología de acuerdo a quiénes son los parientes más cercanos a los organismos que están en el árbol filogenético. Yo aquí les marqué algunas cosas.
Por ejemplo, los dos grandes grupos de organismos que son gram positivos están en una misma rama del árbol filogenético, son los firmicutes y actinobacterias. Las proteobacterias, ya sea alfa, beta, gamma, delta y epsilon, están todas en una misma rama, son todos gram negativos. Las espiroquetas, que se caracterizan por tener una forma de espiral, con un flagelo que se enrosca a lo largo de la célula y le da un movimiento particular, están también, es una división que está también separada del resto de los organismos. Las cianobacterias, que son los únicos organismos que hacen fotosíntesis oxigénica, similar a la de las plantas con dos fotosistemas, también están en una rama separada del árbol filogenético. Y los clorobi, que también pertenecen, que hacen fotosíntesis anoxigénica, están en otra rama. Es decir, hay algunos caracteres muy importantes, gruesos, digamos, que podríamos decir que son caracteres de peso en lo que es la morfología o el metabolismo, que realmente son concordantes con esa filogenia establecida por el gen 16S. Eso de alguna manera lo que nos quiere decir, por un lado, es que la evolución del gen 16S y la evolución del organismo, ya sea en la morfología o en la forma de obtener energía, fueron de la mano, se acompañaron y son relativamente concordantes. Algunas de esas propiedades. Y la otra consecuencia que tiene esto es también muy importante para caracterizar los microorganismos. Si yo mañana encuentro un nuevo microorganismo por la secuencia del gen 16S y cae dentro de alguna rama en particular, comparo la función de sus vecinos, de los parientes más cercanos, y puedo empezar a asumir que ese microorganismo nuevo que aislé podría tener funciones similares. Eso me puede dar pistas para aislarlo, para cultivarlo, para saber qué está haciendo en ese lugar. Es decir, puedo inferir cierta morfología o metabolismo solamente a partir del análisis filogenético y de saber cuáles son los parientes más cercanos. Esa información hay que tomarla con pinzas, pero puede ser una buena orientación para profundizar en el estudio de ese organismo desconocido. La revolución que causó el estudio de los genes 16S para estudiar caracteres evolutivos y para identificar organismos y para estudiar diversidad, seguramente pronto va a ser sustituida por una nueva revolución, la de la metagenómica. Las posibilidades de secuenciar mucho más, que se ha abaratado enormemente el costo de secuenciación, las posibilidades de bioinformáticas, de procesar esa enorme cantidad de datos, van a hacer que rápidamente no nos conformemos con estudiar los genes 16S de un ambiente dado para saber su diversidad o para conocer la evolución de un sistema. Ahora está relativamente al alcance de la mano conocer todo el genoma de todos los organismos, pongamos procariotas que existen en un cierto lugar. Ese análisis, que se llama metagenómica, consiste en extraer el ADN de ese sistema donde hay mezclas de organismos, secuenciar todo ese ADN y luego por procesos informáticos y con determinadas características en la secuenciación, se pueden rearmar los genomas de cada uno de los individuos que estaba presente allí. Una serie de pasos informáticos y análisis previos hacen que se pueda vincular cada gen que se secuenció a qué organismo más o menos, con qué probabilidad pertenecía a un determinado organismo. Entonces se ensamblan los genomas completos de esos organismos. Se rearma ese panorama y se sabe no solo qué gen 16S tiene, sino ahora sí qué genes que le permiten hacer tales o cuales funciones. Ese análisis metagenómico seguramente va a tener, en la medida que se haga más accesible a todo el mundo, va a tener un impacto no solo en la investigación,
sino en la salud o en la producción, en muchos aspectos que tienen que ver con la microbiología. Aquí a la derecha hay solo dos ejemplos, ¿no? Uno de los primeros estudios que se hicieron fue estudiar el microbioma del intestino de las termitas. Las termitas son de los pocos insectos que pueden degradar la madera. Además de los rumiantes, que lo que hacen es transformar el polímero más importante en el planeta, que son los derivados de la celulosa, en proteínas, porque lo que hacen es digerir, ¿no?, pasto para aumentar su peso. Eso se hace por las bacterias que tiene en el rumen, los procariotas que tienen el rumen. Las termitas hacen un proceso parecido, aunque no es que produzcan carne, proteínas, sino que producen gases y crecen. Entonces puede tener potenciales aplicaciones biotecnológicas muy importantes, conocer cuáles son los organismos que son los encargados de hacer ese proceso que ocurre en el intestino de las termitas. Y otro ejemplo que está más abajo es, intentar conocer cuál es la composición de la comunidad microbiana del suelo. Por ejemplo, comparando el efecto de la quema de la selva amazónica y si se pierde o se gana diversidad en los organismos del suelo, y la reforestación, es decir, cuáles son los organismos y cuál es la evolución de los organismos en los sistemas que están potencialmente amenazados por la intervención del ser humano. Bueno, y por último, en estas dos clases vamos a volver a retomar el problema inicial. Si queremos identificar un procariota cultivable, ¿cómo integramos esa información que vimos hasta ahora? ¿Tengo que hacer todos los análisis que vi? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuál es lo práctico para identificar un procariota? Entonces, ante la pregunta, ¿cuántos caracteres hay que analizar para tener correctamente identificado un procariota? La respuesta va a ser depende. Depende de cuál es el objetivo de mi identificación, cuánta información extra tengo y cuánta información necesito. Para eso vamos a considerar dos situaciones bien diferentes que están tal vez en los extremos de las posibilidades que uno puede enfrentarse en un laboratorio para identificar un procariota. En el primer caso tengo un microorganismo aislado desconocido. En el segundo caso voy a tener un microorganismo aislado, pero que puede pertenecer a un cierto grupo de especies y que me interesa porque puede tener algún interés desde el punto de vista de la contaminación o de la salud y sobre el cual conozco algunas propiedades. Para comenzar la identificación de un organismo desconocido, empiezo en el laboratorio por los análisis más sencillos. El análisis morfológico, el GRAM, si forma esporas, todas estas caracteres más sencillos que se ven en el laboratorio de microbiología convencional. Luego se analizan los caracteres nutricionales más importantes, qué fuente de energía, qué mecanismo de obtención de energía tiene, qué fuentes de carbono usa, qué tolerancia tiene el oxígeno, cómo crece respecto al oxígeno, obvio si usa, qué fuentes de nitrógeno usa. Luego con esos caracteres ya lo puedo ubicar dentro de los grandes grupos de microorganismos, a veces hasta en divisiones, y a partir de ahí recurro al manual de Berges y veo cuáles son los caracteres que me podrían confirmar que pertenece a ese grupo y diferenciar de los grupos restantes. Y llego con caracteres metabólicos, fenotípicos, lo más avanzado que puedo, en la medida que sea una información que sea útil para avanzar hacia la identificación. Luego hago la caracterización filogenética, secuenciando el gen 16S y comparándolo con la secuencia de las bases de datos. Si en cambio la secuencia del gen 16S es distinta por encima del umbral que fijemos con las secuencias depositadas en las bases de datos, o si es similar pero los caracteres fenotípicos
son distintos, si no hay suficientes caracteres fenotípicos similares, entonces lo que se aconseja es realizar más análisis. Por ejemplo, incorporar los marcadores quimiotaxonómicos, que requerían un equipamiento un poco más caro y análisis especializado, y hacer algún análisis genético, como por ejemplo el ANI. La hibridación ADN-ADN solo se hace si es estrictamente necesario. Muchas veces con el análisis de identidad promedio de nucleótidos se alcanza. Entonces, con esos datos, con el conjunto final de datos, lo que estamos es o con secuencias distintas a las depositadas o con secuencias similares a las depositadas, pero caracteres fenotípicos muy distintos. Generalmente los marcadores quimiotaxonómicos y el ANI nos van a inclinar hacia un lado y hacia otro para decidir si se trata de una nueva especie o no. Generalmente en estos casos se trata de una nueva especie, pero es necesario hacer estos análisis complementarios. Otra es la situación 2, donde en realidad buscamos identificar un microorganismo que puede estar dentro de un grupo reducido de especies, no es un desconocido. Es el típico caso de cuando uno quiere detectar o descartar la presencia de un patógeno, por ejemplo, en aguas o en alimentos o en una muestra clínica. Acá como ejemplo pusimos lo que dice el Reglamento Bromatológico Nacional, que pide ausencia en 1 gramo de Escherichia coli en mayonesa. El análisis comienza con la búsqueda de Escherichia coli en 1 gramo de mayonesa para su. Luego de las etapas de enriquecimiento, aislamiento en un medio selectivo y reaislamiento en TCA de las colonias y obtención de las características principales, es decir, bastón gram negativo, que crece a 35, fermenta lactosa. Hasta ahí lo que se dice que tenemos es un organismo presuntivo. Tiene todas las características, pero todavía no confirmamos que es Escherichia coli. Luego se obtiene un cultivo puro y comienza la identificación fenotípica. En realidad es una etapa que lleva pruebas metabólicas o pruebas bioquímicas para confirmar o descartar que el organismo es Escherichia coli. Si vamos al manual de Burgess, para donde se encuentra el Escherichia coli, que es la familia Enterobacteriaceae, acá vemos solo una parte de la tabla de pruebas bioquímicas o caracteres metabólicos que caracterizan a las principales especies de esa familia. Allí se encuentra marcada en la primera columna Escherichia coli y después verán ustedes que hay otras especies del género Escherichia. Y hay una serie de pruebas bioquímicas y caracteres que tienen que ver con la movilidad, con la utilización de ciertos azúcares o aminoazúcares, la hidrólisis de compuestos, toda una serie de pruebas. Entonces la pregunta ¿es necesario realizarlas todas? ¿Se secuencia el gen 16S para confirmar que existe, que ese organismo es Escherichia coli o no? ¿Es necesario hacer todo eso? En realidad, para terminar de confirmar o descartar que ese organismo aislado es Escherichia coli, se realiza un número muy limitado de caracteres fenotípicos. Se analizan unas pocas pruebas bioquímicas, como el INVIC, que ustedes vieron o verán en el laboratorio. Y con eso queda determinado, con eso es satisfactorio, ese conjunto de pruebas, de mínimas pruebas, es suficiente para decir que ese organismo es Escherichia coli o no es Escherichia coli. Fíjense ustedes que
esto estrictamente no es identificar, porque si en alguna de las pruebas bioquímicas que realizo o alguno de los caracteres no me da como Escherichia coli, yo no busco ponerle el nombre, no busco identificar al organismo. Simplemente digo, descarto que es Escherichia coli. Estrictamente no estoy identificando todo organismo que aparece, solamente estoy confirmando o descartando que ese organismo es Escherichia coli, porque ese es el patógeno que me interesa detectar. Y por supuesto, lo que hay que tener claro es que la secuenciación del gen 16S o mayor no siempre es necesaria para identificar. Cuando tenemos suficiente información y cuando tenemos un objetivo muy claro, alcanza con algunas pruebas bioquímicas en un laboratorio convencional como para descartar o confirmar la presencia de un determinado organismo. Y en esta última transparencia lo que les dejamos es las cosas que deberían, podrían ser los checkpoints, los puntos que hay que chequear si al cabo de estas dos clases logran responder estas preguntas principales que son la guía para saber qué es lo que hay que saber y qué no de este tema.